Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre mecanismos financieros para la gestión y restauración de servicios ecosistémicos, sobre todo o más específicamente lo que es pago por servicios ecosistémicos, que también se le llama pago por servicios ambientales. En Costa Rica esto es lo usual, usar este término que eso tiene un contexto tal vez más histórico y legal, donde en 1996 la ley forestal así definió este mecanismo, pago por servicios ambientales, y de ahí que se abrevia PSA, pero comúnmente también en la literatura se usa como sinónimo de pago por servicios ecosistémicos en caso de que a lo largo de la presentación me oigan decir o usar estos términos de una u otra manera. La idea es darles un repaso general, una introducción de cómo se desarrollan este tipo de mecanismos, con un ejemplo aplicado, que es un proyecto en el que yo trabajé durante mi doctorado y también más recientemente, de establecer el primer PSA o pago por servicios ambientales en Costa Rica, pero en el tema marino, ecosistemas marino costeros, ¿verdad? El actual es para bosques, entonces esto pues sería pues ya un elemento innovador importante. Entonces el título es una agenda de investigación y política para establecer el Fondo Azul, que es este PSA, y su objetivo es la conservación y restauración de ecosistemas marinos costeros en Costa Rica. Aunque esté dirigido para Costa Rica, no quiere decir que no pueda ser aplicado en cualquier otra parte del mundo. Y el esquema general de desarrollo de mecanismos que les voy a presentar, pues puede ser aplicado en cualquier parte del mundo. Esta fotografía la tomé en Playa Grande, si alguno ha tenido la oportunidad de visitar. Es uno de los sitios más importantes de anidación de tortugas baulas en Costa Rica y creo que en la región. Y por ende, las tortugas baulas también tienen un atractivo de conservación y de turismo sostenible, por supuesto, muy importante, ¿verdad? Entonces vemos cómo podemos ligar ya esa parte ambiental de tener un mar sano que pueda sostener poblaciones de tortugas, y estas tortugas soportan una actividad económica importante que tiene un beneficio sobre la comunidad local y global, ¿verdad? Tanto a las personas que generan ingresos a través de tours ¿verdad? De avistamiento de tortugas, que es estrictamente regulado, eh, por ser además un parque nacional y ser una tortuga en peligro de extinción, pero también es un beneficio para los turistas que están dispuestos a pagar para venir a ver este pues, espectáculo natural. A manera de introducción, muy brevemente, tal vez, pues algunos o todos ya sabemos, ¿verdad? Costa Rica no es solo un país verde, más que un país verde es uno azul. De hecho, el territorio marino es 10 veces la extensión del territorio eh, terrestre, y además ahora cuenta con más áreas protegidas, incluso en términos de extensión en la parte marina que en la parte terrestre, ¿verdad? Entonces, pues cobra una lógica importante dedicar mecanismos financieros para la conservación de estos ecosistemas. Que pues Costa Rica tiene una variedad importante de estos ecosistemas, desde manglares, arrecifes de coral, pastos marinos, pues la playa, el mar abierto, los estuarios, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a conversar más adelante de la presentación, pero pues es ese capital natural esencial del país que tenemos que conservar de una u otra manera. Bueno, como les decía anteriormente, el país tiene más área marina protegida que bosques incluso, y de ahí también parte de la importancia. Esto de la
cantidad o extensión marina protegida, también es importante ligarlo al tema de esta presentación, y es que no siempre existen los fondos suficientes de parte del gobierno para poder ejercer esa protección del recurso de manera más eficiente y eficaz para atender las muchas amenazas que pues tiene estos ecosistemas, ¿verdad? Y de ahí que es necesario generar nuevas fuentes de recursos financieros que estén ligados a este capital natural, que a su vez están ligados a los servicios ecosistémicos que provee el capital natural, y pues ahí es donde surge este tipo de iniciativas o de mecanismos de conservación. Pues lamentablemente, como en todas las partes del mundo o en la gran mayoría, los ecosistemas marino costeros tienen un impacto ambiental importante, sobre todo, y esto lo veíamos en otra presentación, porque los servicios que provee son bienes públicos. Al ser un bien público o comúnmente o los comunes, como se le dicen, su administración puede ser más difícil, puede ser un reto mayor que si fuera un mecanismo, tal vez, más bien un mecanismo, un bien privado, que existen ya instrumentos, sobre todo de mercado, donde se pueden ejercer una mayor gestión del recurso. Y hablando de mercados, pues los mercados fallan en incorporar el valor que tiene estos ecosistemas y los beneficios que proveen, como los que estábamos hablando anteriormente, al igual que las instituciones fallan en internalizar ese valor positivo o esa externalidad positiva que pues brindan este capital natural azul. Una solución es crear incentivos financieros, en la que se va a centrar esta presentación, pero es una de varias soluciones, ¿verdad? Esta no es como la única, y deberíamos de verla como parte de un portafolio de soluciones que se complementen entre ellas. Si es una de las, tal vez, si se crea de manera adecuada, podría ser una de las que provean un mayor impacto en términos de conseguir fondos para las soluciones que ocupamos, y por supuesto la implementación ya de las actividades de conservación y de restauración, pues es otra historia ligada totalmente, pero cada una va a tener sus propios retos y asuntos científicos y políticos, por supuesto. Los esquemas de pago por servicios ecosistémicos realmente, y no voy a entrar aquí mucho en la discusión de teoría económica, ¿verdad? Lo que es una perspectiva coasiana, que se llama, o pigouviana, pero tal vez para explicarlos brevemente nada más, cuando hablamos de esquemas de pago por servicios ecosistémicos coasianos, y esto viene del teorema de Poisson, eh, son esquemas que son directamente relacionados con un servicio ecosistémico. Y lo vamos a definir más adelante, yo pago para obtener un servicio ecosistémico de una manera directa, ¿verdad? Entonces es como entre dos partes, ¿verdad? El que compra el servicio y el que vende el servicio, y no hay una intermediación de ninguna institución más que esas dos partes. El pigouviano es precisamente lo contrario, ¿verdad? Se caracteriza por la intervención de un tercero, y este tercero es normalmente el gobierno, y es lo que ocurre en Costa Rica, ¿verdad? Que es en este PSA diseñado para bosques, es el FONAFIFO, que es el Fondo Nacional para el Financiamiento Forestal, el que actúa como una tercera parte que intermedia entre el comprador y el vendedor. Y esto lo vamos a hablar en esta diapositiva, precisamente. Entonces,
podemos hablar de diferentes definiciones de pago por servicios ecosistémicos. Yo aquí lo que hice fue clasificarlas dentro de estas dos perspectivas. La Coesiana, esta definición tal vez es un poquito más restrictiva, pero es la que tal vez más comúnmente se conoce. Entonces es pues como la más, no quiero decir aceptada, pero la más popular. Y dice así, es una transacción voluntaria en donde un servicio ecosistémico, y aquí, ¿verdad? Voy poniendo en números los elementos principales de la definición, un servicio ecosistémico bien definido, o puede ser también un uso del suelo, una actividad que asegure la provisión de este servicio, se está comprando por un mínimo de un comprador de ese servicio ecosistémico, de un mínimo de un proveedor de ese servicio ecosistémico, sí y solo si el proveedor del servicio asegura la provisión del servicio. Entonces, como les decía anteriormente, esto es básicamente elementos aquí importantes, es que es una transacción voluntaria, ¿verdad? No es impuesta, no es un requisito, entre dos partes que tienen como interés la conservación, por un lado, del servicio ecosistémico o el ecosistema que lo provee, y por otro lado, de pues acceder a un incentivo económico por realizarlo, ¿verdad? Y es importante aquí también el término de condicionalidad, porque esto se hace bajo acuerdos o contratos incluso, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, si se deja de proveer por parte del vendedor este servicio ecosistémico, pues esa parte de la condicionalidad, y si se deja de proveer, entonces se rompe el acuerdo o el contrato. Esta es una definición que ya tiene casi, bueno, 15 años y sigue siendo pues tal vez de las más citadas en la literatura, como les decía. Tal vez una versión más pigoviana y más amplia es una transferencia, la definición de PSA vista como una transferencia de recursos entre actores sociales que tienen el objetivo de crear incentivos para alinear decisiones sobre el uso del suelo individuales y o colectivas con el interés social en la gestión de los recursos naturales. Entonces, es más amplia, no lo ve como una relación directa entre dos partes o en un solo servicio ecosistémico, sino la idea es poder crear esos incentivos que estén alineados a metas sociales comunes, ¿verdad? Y por supuesto aquí sería la conservación ambiental de cierto ecosistema o de un set de ecosistemas, ¿verdad? Que en el caso que yo les voy a presentar acá, pues será la parte marino-costera. No quiero que nos quedemos mucho en los detalles, pero sí es importante que vean algunas de las diferencias y ambas creo que son complementarias y proveen elementos importantes de lo que es un pago por servicio ecosistémico. Alrededor del mundo, un estudio muy reciente de hace 2 años de James Salzman dice que actualmente hay 555 programas activos de pago por servicios ecosistémicos en todo el mundo. Imagínense que la cantidad de financiamiento que están moviendo estos 555 programas son de alrededor de 36 billones de dólares, ¿verdad? Entonces, significa que se ha comprobado el éxito de este tipo de programas, de manera que se han expandido alrededor de todo el mundo y no solo eso, sino que han generado una cantidad importante de fondos, tanto por un lado generado fondos y por otro lado han podido ser colocados esos fondos para la conservación ambiental, ¿verdad? Sabemos que cualquier actividad de conservación o de restauración va a tener un costo asociado. Puede ser el costo de oportunidad, ¿verdad? De no hacer nada. O, por ejemplo, si yo tengo una finca y tengo un bosque y dejo quieto ese bosque, aunque en Costa Rica es ilegal cortarlo, ¿verdad? Pero podría
verlos en otras legislaciones o podría verlo que tal vez yo podría acceder a un permiso de corta para venta de madera. Todas esas actividades económicas, también para ganado, etcétera, todas esas actividades económicas me generan un ingreso que yo estoy dejando de percibir para conservar ese bosque y que ese bosque así provea servicios ecosistémicos a las comunidades locales, pero también a la comunidad global, ¿verdad? Podemos hablar de servicios ecosistémicos como el secuestro de carbono, que regulan el clima, que mitigan el cambio climático y eso al último es un beneficio global. Entonces vean la importancia de estos esquemas. Alrededor del 70% de estos 555 son esquemas que se basan en cuencas hidrográficas. Tenemos aquí mucho lo que son fondos de agua, 21% dirigidos a programas de biodiversidad y hábitats, ¿verdad? De conservación, y un 9% en programas de carbono, sobre todo en bosques y uso del suelo. Más adelante vamos a conversar un poquito más de esto. Sin embargo, ninguno, al menos de esta revisión, ninguno existe o se visualizó o se identificó ninguno para ecosistemas marino costeros, ¿verdad? Entonces, hay una brecha importante científica y política que pues hay que cerrar, y esto es a través de lo que pues yo propongo a través de mi investigación, y un proceso político que ya llevamos algún tiempo, es la creación de un fondo azul, ¿verdad? Que el fondo azul no es más que un PSA azul. Y el fondo azul, pues sería un programa nuevo de PSE o PSA, ¿verdad? De pago por servicios ecosistémicos, precisamente para ecosistemas marino-costeros que pues proveen servicios ecosistémicos relacionados a la parte marina, ¿verdad? Y hablamos de turismo, podemos hablar de toda la parte de pesca, etcétera, ¿verdad? Incluso regulación del clima, control de la temperatura, eh, muchos otros más. Y ahora también lo vamos a conversar. El objetivo general del Fondo Azul sería pues cambiar el comportamiento, y este es el objetivo de básicamente cualquier incentivo financiero como un pago por servicios ecosistémicos, es cambiar el comportamiento de cualquier actor que tiene o podría tener un impacto negativo sobre los ecosistemas marino-costeros en este caso, y por otro lado, premiar a aquellos actores que tienen un impacto positivo sobre estos ecosistemas, pues para protegerlos y restaurar sus servicios ecosistémicos, ¿verdad? Lo último, el enfoque es en esos beneficios que vamos a conservar o vamos a aumentar para la comunidad, como decía, global o local, ¿verdad? Esos beneficios que tienen un impacto directo sobre el bienestar social. Entonces, pues sí hay una visión que podríamos criticar de alguna manera antropocéntrica, ¿verdad? Porque voy a conservar para yo tener un beneficio, eh, pero también están incluidos otros valores, que son los valores intrínsecos de la biodiversidad, ¿verdad? Que yo puedo destinar fondos para la conservación simplemente porque para mí es importante que ese recurso natural exista, porque yo le asigno un valor por sí solo, aunque no tenga pues un beneficio directo. Aunque podríamos también argumentar que uno de los beneficios es yo sentirme feliz de la existencia de ese recurso. Pero bueno, de esto podríamos hablar bastante. Hay básicamente tres elementos clave en cualquier pago por servicios ecosistémicos, y son los siguientes, que muchos se basan en las definiciones que les mostraba anteriormente. El primero es los vendedores. Y los vendedores, esto es sinónimo de proveedor. ¿Quién es el que provee el servicio ecosistémico? Que normalmente es el dueño del ecosistema o de la tierra que contiene el ecosistema.
también van a ser las personas que hacen las prácticas de conservación o de restauración. Por otro lado, tenemos los compradores, quienes son las personas que están interesadas en pagar por recibir ese beneficio, pagar porque sigue existiendo esos ecosistemas que brindan esos beneficios. Tal vez en la primera definición que les mostraba en el cuadro a la izquierda, que es la definición de Wunder del 2005, esto es una relación directa, ¿verdad?, entre vendedores y compradores, donde el típico caso y el más fácil de ilustrar es una embotelladora de agua, por ejemplo, que vende agua, paga a finqueros o agricultores cuenca arriba, ¿verdad? Yo extraigo el agua de un humedal, un río, por ejemplo, tengo una toma de agua de ahí, pago a los finqueros y agricultores cuenca arriba para que hagan prácticas más sostenibles agropecuarias, de manera que no contaminen y más bien mejoren la calidad de agua. Y eso va a tener un beneficio para mí porque yo como potencial embotellador de agua, empresa de embotellador de agua, porque sí tengo que darle un menor tratamiento a ese agua. Lo mismo pasa con una empresa hidroeléctrica, ¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica, que dependemos casi del 80% de la electricidad que viene de represas hidroeléctricas, el costo de mantenimiento se hace sumamente caro. Por ejemplo, cuando hay mucha sedimentación que viene de prácticas insostenibles y deforestación de cuenca arriba, ¿verdad? Entonces, yo le pago a esas personas cuenca arriba para que hagan un mejor uso de los recursos naturales y que me genere a mí menores costos. Entonces, ahí el pago que yo le hago a esas personas, por supuesto, será menor de lo que a mí me cuesta hacer todo el proceso de mantenimiento de sedimentación, de manera que todos ganamos, ¿verdad? Y el mecanismo financiero es precisamente eso, ¿verdad? El mecanismo es de dónde se van a generar los fondos y a qué se van a destinar. Eh, que más adelante vamos a ver que puede ser tan complejo como queramos o tan simple como acabo de explicar con el ejemplo anterior. Vean esto, y algunas tablas están en inglés porque vienen de un paper que produje recientemente. Vean la diferencia, por ejemplo, en la columna de la izquierda. Bueno, ahí están. La primera fila son los compradores y la segunda fila son los vendedores. En la primera columna, que es el PSA actual basado en bosques, el único comprador es el gobierno, ¿verdad? Como les decía, es una forma pigoviana de pago por servicios ecosistémicos donde el gobierno es intermediario. Entonces, el gobierno, y aquí es el FONAFIFO, es el único que compra servicios ecosistémicos y es el único que paga, entonces, ¿verdad? Entonces, todos los fondos eh, los recibe el FONAFIFO y los coloca a diferentes prácticas que hacen los finqueros, en este caso, o agricultores o los dueños de tierra, ¿verdad? Que aquí aparecen como los únicos vendedores. Eh, con el fondo azul es totalmente lo contrario. No quiero confundirlo mucho con esto, pero nada más como para que vean como una forma diferente, casi que a manera de espejo. El comprador puede ser muchas personas y el vendedor solo hay uno, es el gobierno. La razón de esto es que el gobierno es el dueño, el único dueño de los ecosistemas marinos y costeros. Por ejemplo, ninguna persona o empresa puede ser dueña de un manglar o de un arrecife coral y menos de una porción del mar, ¿verdad? Entonces, al ser el único dueño, yo soy, como gobierno, soy el único que puedo vender, pero se lo puedo vender a muchos sectores, ¿verdad? Puede ser a otros gobiernos, gobiernos locales, gobiernos internacionales, empresas. Y esto, bueno, lo vamos a ver también más adelante durante la presentación.
Entonces, habiendo visto un poco los principales elementos de un pago por servicios ecosistémicos, eh, les voy a mostrar paso a paso cómo se desarrolla un PSA y en este caso, que es un PSA marino, y además lo focalizo todavía más en dos ecosistemas que son los manglares y los arrecifes de coral. Aquí vemos en la fotografía el arrecife de coral. Esta foto la tomé en el Parque Nacional Cahuita y pues es uno de los arrecifes en mejor estado y más extensos que tenemos en el país y sin duda es el más extenso que tenemos en la parte caribeña, del que pues muchos dependen. Por ejemplo, los arrecifes de coral proveen muchísimo de las especies de pez de interés comercial, así como que también proveen una barrera, eh, un servicio de protección costera ante eventos hidrometeorológicos extremos, ¿verdad? Por ejemplo, marejadas, tormentas que pueden causar inundaciones. Y además, imagínense todo el servicio de recreación y turismo, ¿verdad? Lo que genera a través de prácticas como el buceo o el snorkeling, ¿verdad? Y de ahí que haya un interés de protegerlo o restaurarlo si fuera el caso, aunque en corales es bastante difícil. El objetivo general del Fondo Azul, entonces, es invertir fondos públicos y privados, y esto se hace esencial, ¿verdad? Entonces, esto ya es parte del mecanismo de dónde voy a tomar yo los recursos para la conservación y restauración de servicios ecosistémicos marino-costeros para, y esto es también el núcleo, es mejorar el bienestar de las personas que dependen de ellos. Eh, como les decía, es una agenda de investigación y de política eh, que pues hay que de alguna manera seguir paso a paso para establecer este tipo de mecanismos y pues la metodología que yo propongo consiste en 6 pasos y es la que les voy a presentar a continuación. Bueno, este es un esquema, una visión rápida para que veamos cuáles son los pasos. Lo primero es la evaluación de los ecosistemas, luego una selección y valoración de los servicios ecosistémicos. El tercer paso es la identificación y priorización de amenazas, luego un desarrollo del arreglo institucional y el mecanismo financiero, la implementación, por supuesto, y muy importante, la evaluación y la adaptación, ¿verdad? Entonces, estos son los 6 pasos que les voy a presentar y los que les contaba en el slide anterior. El primer paso, entonces, la evaluación de los ecosistemas. Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es seleccionar cuáles ecosistemas van a ser parte del esquema de pago por servicios ecosistémicos, ¿verdad? Entonces, yo podría desarrollar todo un PSA dirigido solo a arrecifes de coral o hacerlo solo a bosques, como es el actual de Costa Rica. En este caso, el que les estoy presentando va dirigido tanto a manglares como a arrecifes de coral. Una vez que seleccionamos los ecosistemas, tenemos que determinar su ubicación, la extensión, ¿verdad? Porque esto también nos va a ayudar a monitorear el éxito de, de las actividades que voy a pagar a través del mecanismo y también la salud del ecosistema, ¿verdad? Aunque esto puede ser ya más difícil. Y como verán, ya esto requiere de un trabajo científico importante que mucho tal vez ya se haya hecho y lo podemos conseguir a través de una revisión de literatura. Eh, También tenemos, bueno, como les decía, esto va a representar una línea base de la cobertura y el estado que nos va a permitir poder cumplir con dos principios esenciales en pago por servicios ecosistémicos, que es la parte
de adicionalidad y la parte de condicionalidad, ¿verdad? Entonces, adicionalidad es que yo tengo que desarrollar eh, medidas que van a ser adicionales. Puede sonar muy redundante, pero lo que quiero decir acá es que los pagos que yo hago vayan a medidas que no hubieran ocurrido si no hubiera hecho esos pagos. Eh, y lo otro es el tema de la condicionalidad, que es que pues si a la persona que yo le estoy pagando o a la empresa o a la organización que está haciendo actividad de conservación y restauración la dejan de hacer, pues el pago se suspende. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Siguiendo con el paso y también entonces ya para ilustrarlo con ejemplos de lo que les decía, que está enfocado en manglares y arrecifes de coral. Para manglares, en Costa Rica se sabe que tenemos una extensión total de alrededor de 36,000 hectáreas, 57% de su cobertura original. Entonces vean que los manglares han sufrido una pérdida importante en los últimos años, sobre todo en los últimos, pues, 2 décadas, 3 décadas, y se sabe que el 99% de los manglares están en el Pacífico, ¿verdad? Entonces, todos estos datos ya nos comienzan a decir qué tan urgente y en dónde es importante realizar las actividades de conservación. Y podemos hacer todo un inventario biológico, ¿verdad? Del capital natural. Aquí estos son algunas de las principales especies de manglares que tiene el país. Y pues, como les decía, es importante determinar la ubicación y la extensión, que aquí lo podemos ver de manera espacial en un mapa de Costa Rica. Y como ven, precisamente, pues sí, la mayoría está, la grandísima, casi la totalidad de los manglares están en la costa pacífica de Costa Rica. Por otro lado, los arrecifes de coral, la extensión es muchísimo menor. No somos un país pues conocido por tener una extensión amplia de, eh, de arrecifes de coral. Tenemos un poquito menos de 1,000 kilómetros cuadrados. Se pueden dividir sobre todo en 4 grupos geográficos que se encuentran también en la costa pacífica, que es todo el sector, un sector que es Papagayo y Nicoya, otro Pacífico Central. El tercero es la península de Osa, ¿verdad? Entonces Osa y Golfo Dulce, y un cuarto que son las islas oceánicas, incluyendo la isla del Caño, que precisamente es el punto en el país que contiene la diversidad más amplia de arrecifes de coral, ¿verdad? Y aquí también en islas incluimos, por supuesto, la isla del Coco. Como les decía, también no solo los más diversos, sino los más extensos están en la isla del Caño. Hay más de 20 especies de octocorales, 2 especies de corales negros, etcétera. Y esto es parte del inventario que es importante realizar para saber pues cuál es el capital natural que yo voy a conservar o voy a estar restaurando. Esto es un mapa de los arrecifes de coral. En azul están, hice un poco más grandes las líneas para que fueran mucho mejor visibles, ¿verdad? No son parches tan gruesos, por supuesto, pero esos son los corales en Costa Rica, los arrecifes de coral. El paso 2 es, bueno, una vez que sabemos cuáles son esos ecosistemas que vamos a evaluar, es cuáles beneficios o servicios ecosistémicos esos ecosistemas están proveyendo. Y esto, por supuesto, es el núcleo del pago por servicios ecosistémicos, ¿verdad? Que van a ser esos servicios que serán vendidos. Casi todos los servicios ecosistémicos de los manglares y arrecifes, ¿verdad? Para seguir ilustrando cada uno de los pasos con el ejemplo que les traigo del fondo azul. Son bienes públicos, como les decía anteriormente, son recursos comunes, perdón ahí porque tuve una M adicional.
y solo algunos pocos servicios son bienes de mercado. Entonces, esto es un reto interesante porque pocos de los servicios, tras de que son servicios públicos, pocos entran dentro del mercado. Incluso estos fibras y madera, eh, no es el caso en Costa Rica, porque en el caso de Costa Rica, pues es ilegal hacer un aprovechamiento de madera de los manglares, que pues en el pasado fue una de las principales amenazas y por eso la reducción que tenemos actualmente. Entonces, podemos hacer, o debemos más bien hacer una lista de los servicios ecosistémicos que proveen el capital natural en el que nuestro esquema de pago por servicios ambientales se va a centrar. Y luego, ¿verdad? Aquí yo lo clasifiqué por aquellos servicios de provisión, servicios de regulación, servicios culturales y servicios de soporte. Estos servicios luego los podemos priorizar, ¿verdad? En un método, hay varios métodos de priorización, podemos ver cuáles son servicios que tengan un valor más alto, puede ser valores que ya están en la literatura, que eso nos dé una idea de cuáles son los servicios que son con mayor demanda y de ahí que existe una prioridad de conservación. De esos, entonces, como podrán ver en esta lámina, lo que yo hice fue escoger 3 de cada uno de los ecosistemas, ¿verdad? Y también pude ir visualizando de manera general, al menos, quiénes son los beneficiarios de esos servicios, que estos beneficiarios son los compradores, ¿verdad? Entonces, para arrecifes de coral tenemos todo lo que es el turismo y recreación, que por supuesto los beneficiarios van a ser los turistas, protección costera, que esto pues es un servicio del que se beneficia tanto sector público, ¿verdad? Por la protección de infraestructura pública, pueden pensar en carreteras, eh, edificaciones públicas como hospitales, oficinas gubernamentales, podemos hablar de infraestructura de energía, ¿verdad? Etcétera. Y también la parte privada. Y aquí pueden entrar toda la parte de hoteles y de infraestructura de atención al turismo, ¿verdad? Restaurantes, etcétera. La parte de biodiversidad, y aquí podemos hablar de conservación o hábitat para biodiversidad. En realidad podríamos decir que la sociedad como un todo se beneficia, ¿verdad? Porque es una sociedad que posiblemente le importe y le asigne un valor intrínseco a la biodiversidad. Pero por otro lado, también podríamos hablar de la parte de pesca y de generación de alimentos, porque como hablamos anteriormente, sabemos que los arrecifes de coral pues son una cuna, por así decirlo, de muchas de las especies de pez de interés comercial. Por otro lado, en manglares tenemos el carbono azul, que realmente el servicio ecosistémico aquí es regulación del clima a través del secuestro de carbono, que a este carbono, por ser un ecosistema costero, se le llama carbono azul. Y aquí, pues, beneficiarios podrían ser los gobiernos, negocios, por ejemplo, a través de compra de créditos, si existiera un mercado de créditos de carbono, ¿verdad? Que se generan para compensar emisiones si hubiera también una regulación que así los mandaran a cumplir. Protección costera, como hablamos anteriormente, al igual que los arrecifes de coral y toda la parte de alimento, sobre todo en pesca. Un estudio que hicimos también recientemente, determinamos que la grandísima mayoría de la pesca comercial, por ejemplo, en el Golfo de Nicoya, que es el estuario donde se genera la mayor cantidad de actividad pesquera en Costa Rica, sobre todo pesca artesanal, la gran mayoría de esas especies de interés comercial pues pasan en algún momento su ciclo de vida o alguna de las etapas de su ciclo de vida en los manglares o dependen de alguna manera de los manglares. La valoración económica es
importante hacerlo por varias razones, ¿verdad? Una vez que determinamos cuáles son los servicios en los que nos vamos a centrar, es poder darle a los tomadores de decisión y a los potenciales compradores una visión del retorno a la inversión que ellos van a tener a través de un análisis costo-beneficio, ¿verdad? Aquí es qué tanto fondo voy a invertir yo, fondos económicos voy a invertir y en teoría cuánto voy a tener de retorno en términos del valor de ese servicio ecosistémico que voy a conservar o a restaurar. También ayuda a generar demanda para el servicio y finalmente el esquema de PSA puede ser financiado a través de diferentes fuentes y uno podría ser el monto que se le cobra a aquellos que contaminen o hagan o causen daño al capital natural, ¿verdad? Y aquí cuando se hacen daños ambientales tenemos que estimar, bueno, de cuánto en términos económicos estamos hablando de ese daño ambiental, que va a estar en relación a los servicios que provee y por ende tiene un valor económico asignado que es importante calcularlo. Eh, Existen ya estimaciones generales para diferentes servicios ecosistémicos de estos ecosistemas. En la parte izquierda, bueno, también aquí en esta les menciono algunos, bueno, los que seleccioné para este caso, para el fondo azul, que es el de recreación, servicio de recreación, que imagínense que tiene un valor por hectárea por año de $96,000. Entonces, ya sabemos que la actividad turística a través de estos valores depende totalmente de este ecosistema. Protección costera, alrededor de $17,000 y la parte de biodiversidad, $16,000. Del lado de los manglares, el tema de regulación del clima podría ser bajo, pero realmente si existe un mercado de carbono puede ser muy importante. Tiene un valor de casi $2,000 por hectárea por año. Protección costera de $5,000 y la parte de alimentos se llama un poco más bajo de 231. Estos valores pueden variar significativamente dependiendo de la metodología de valoración que se utilizó en cada uno. Un paso clave es el tercero, que es la identificación y priorización de las amenazas. En la fotografía podemos ver sedimentación que tiene un impacto importante, sobre todo sobre los arrecifes de coral, por malas prácticas agrícolas o por urbanización que tiene ligado deforestación. Y podríamos decir entonces que la extensión y salud del ecosistema que habíamos determinado en el primer paso, pues son producto de la existencia o ausencia de estas amenazas. Es clave identificarlas para poder invertir en las soluciones que son más necesitadas, ¿verdad? En términos de conservación y restauración, y así hacer el sistema pues eficiente y eficaz. Esto es una revisión de literatura, esta tabla de cuáles son las principales amenazas tanto para manglares como para corales. Algunas más bien, ambos ecosistemas comparten amenazas comunes como las siguientes. Por ejemplo, ambos se ven amenazados por actividades agrícolas insostenibles. Cambio climático y variabilidad climática también nos afectan significativamente. Y la parte de residuos sólidos, sobre todo la parte de plásticos, tiene un impacto importante, impacto negativo sobre ambos ecosistemas. Entonces, los pasos que vayamos a desarrollar de ahora en adelante se enfocarán en los servicios ecosistémicos priorizados y además en estas amenazas, estas tres amenazas priorizadas. De ahí que el cuarto paso, pues también es como el corazón del mecanismo del pago por servicio ecosistémico, del esquema de pago por servicio ecosistémico, y es la creación
de las fuentes de financiamiento y cuáles van a ser las inversiones. Entonces, pues un objetivo general podríamos decir que es incorporar las externalidades positivas, que en este caso son servicios ecosistémicos, de la conservación de estos ecosistemas, así como las externalidades negativas, que son las amenazas e impactos negativos sobre este capital natural de actividades económicas en un esquema de pago por servicios ecosistémicos. El concepto de externalidad es un concepto económico, pero aquí creo que queda muy bien ilustrado y fácil de comprender. Es vital que tengamos una idea clara de quiénes son los actores de la sociedad que están contaminando estos ecosistemas, así como también los compradores o beneficiarios de estos servicios. Y esto lo que nos va a permitir es poder crear esos incentivos financieros de la manera más apropiada que van a producir ese cambio de comportamiento del que hablábamos en unas diapositivas anteriores hacia una mejor gestión del ecosistema. Para arrecifes de coral y entonces para manglares, si vemos de los dos lados, en el lado izquierdo vamos a ver primero cuáles son algunas amenazas, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de actividades altas en carbono que producen una o tiene un impacto importante sobre el clima y esto, como decíamos, afecta a ambos ecosistemas, residuos plásticos también a ambos ecosistemas y actividades agrícolas insostenibles también tienen un impacto sobre ambos ecosistemas. ¿Quiénes podrían ser los compradores en este esquema o este mecanismo financiero de pago por servicios ecosistémicos? Pues uno obvio, y de acuerdo a los servicios ecosistémicos que habíamos identificado y priorizado, son los turistas, negocios y las pesquerías y gobiernos. Y esto, los primeros tres son vitales para los arrecifes de coral y los últimos tres también son vitales para manglares. Esto principalmente porque en manglares, al menos en Costa Rica, el sector turístico no lo ha visto como una prioridad, aunque se pueden desarrollar actividades muy interesantes en estos ecosistemas de turismo. Por ejemplo, todo lo que es kayak, todo lo que es avistamiento de biodiversidad, sobre todo aves, en manglares se puede aprovechar muchísimo más. Los contaminadores y los compradores entonces serán esa fuente de financiamiento que el gobierno, que ya habíamos dicho que es el único vendedor, va a recibir para poder financiar esas actividades que son necesarias para abordar las amenazas que también pues, se identificaron y priorizaron anteriormente. Además de diseñar ese mecanismo financiero, de dónde voy a crear ese financiamiento, esos fondos necesarios para poder pagar esas actividades, el gobierno debe diseñar ese arreglo institucional que va a gestionar esos recursos financieros. También una institución que se encargue de monitorear el éxito de esas inversiones. Y en este caso es el Fondo Azul que he estado mencionando en las diapositivas anteriores. Sin embargo, crear una nueva institución no es la única opción y también políticamente no podría ser la no tan viable, sobre todo por el costo que esto tiene. Y podemos utilizar instituciones que ya existan. Por ejemplo, en Costa Rica se puede ampliar la institucionalidad que tiene FONAFIFO hacia sistemas marino-costeros, que por supuesto requerirá una reestructuración administrativa y técnica muy importante, pero podría ser mucho más barato que crear una institución nueva de la nada. Entonces, en el mecanismo financiero, el fondo va a recibir recursos económicos de actividades que degradan los ecosistemas, ¿verdad? Los contaminadores, y esto es utilizando el principio del que contamina paga,
así como también de actividades que dependen de estos servicios ecosistémicos, que son pues, los beneficiarios que citábamos anteriormente. El Fondo Azul, entonces, y es concentrado en manglares y arrecifes de coral, podría tener fuentes de financiamiento obligatorias. Por ejemplo, hicimos unas estimaciones de cuánto podríamos generar a través de un cobro al plástico, ¿verdad? Y esto entonces, vean que va ligado a la amenaza de contaminación del plástico. Entonces, pues yo cobro por esa externalidad y eso se ve reflejado en una fuente de financiamiento para el fondo. Pues estimamos que alrededor de 25 millones de dólares al año. Podríamos desarrollar también un impuesto al carbono que de alguna manera Costa Rica ya lo tiene, y esto imagínense que representa el 96% del financiamiento total de FONAFIFO. Podríamos tener otros voluntarios por ejemplo, si vimos que en arrecifes de coral el turismo es clave, podríamos poner una tarifa sobre algunas actividades como el buceo, que actualmente no se cobran, o podríamos generar créditos de carbono a través del carbono azul que generan los manglares o que secuestran los manglares, y así venderlos en un mercado de carbono nacional o incluso internacional. El paso 5, ¿verdad? El penúltimo, va a ser la implementación de esos proyectos de conservación y restauración. Aquí en la fotografía es un proyecto de jardinería de corales o de restauración de corales, que pues es una técnica relativamente incipiente, pero bastante prometedora. Y pues entonces todos los proyectos que van a ser financiados a través de esas fuentes de financiamiento del slide anterior van a necesitar abordar las principales amenazas identificadas en el paso 3. Entonces vean cómo todo se va no mezclando, sino tejiendo para que tenga una coherencia entre todo. Es importante, y lo que este fondo azul propone es que los proyectos pueden ser desarrollados por diferentes actores. Y esto acá es relevante porque hablamos de que los ecosistemas en los que se está enfocando este esquema, que son corales y manglares, son públicos. Entonces pues no serán los dueños del capital natural el que hagan las actividades, sino serán otros, ¿verdad? Yo le pago a otro para que haga una actividad de conservación sobre mi propiedad. Cuando digo mi propiedad, estoy hablando desde el punto de vista del gobierno, y esto lo pueden hacer organismos no gubernamentales, comunidades locales, incluso hasta los negocios, que los vamos a llamar en este caso implementadores, ¿verdad? Se van a encargar de hacer esas actividades. Aquí vean cómo se liga entonces la parte de amenazas, por ejemplo, actividades agrícolas, luego cuáles soluciones podríamos visualizar para estas actividades, y una obvia, por supuesto, son las mejores prácticas agrícolas o agricultura sostenible. ¿Quién va a ser el implementador? Sí, en este caso sí es una parte privada, que es el finquero, parecido al actual. Pero por otro lado, podríamos ver, si vemos la amenaza de cambio climático, donde la solución podría ser la restauración de manglares y corales. Aquí el implementador ya sería, por ejemplo, no el dueño de la tierra, sino la academia o comunidades locales, el sector privado, etc. Y los pagos se pueden hacer tanto en efectivo como en especie. En especie, esto se ha visto en otros países que tiene un impacto muy positivo social, que es a través de compra, por ejemplo, de libros para las escuelas, de mejor equipo de pesca para los pescadores, etcétera, etcétera. Inversión social. Y el último paso es la evaluación y adaptación, que es lo que va a medir esa adicionalidad de cada una de las actividades o de las modalidades a financiar. Y perdón aquí también porque hay un error. Y necesitamos indicadores que estén estandarizados para poder hacer ese monitoreo.
Vean qué interesante, por ejemplo, el uso de nuevas tecnologías, como es el caso de drones. Esta fotografía es una fotografía de el arrecife de coral en el Parque Nacional Cahuita, que anteriormente les había presentado, pero esta es una fotografía tomada con satélite, es una fotografía satelital. Entonces vean qué difícil poder a través de una fotografía con esta resolución poder ir monitoreando la extensión o la salud del ecosistema. Vean una fotografía que tomé o que hice a través de un proceso de fotografías que se toma con drones y se juntan todas las fotografías para crear una fotografía de muy alta resolución. Es radical, ¿verdad? La diferencia, y esto va a ser de las nuevas tecnologías que nos permite poder hacer una evaluación muchísimo mejor. Pues esto es de la presentación del día de hoy. Como siempre, les dejo mi correo electrónico. Espero que les haya sido de provecho, que podamos generar mucha conversación al respecto, y pues quedo pendiente de sus comentarios o preguntas. Siempre es un placer poder compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias.